bien, muy buenas tardes a todos, a todas. Le damos la bienvenida a nuestros electos invitados. Por supuesto, tenemos al autor de la obra que se va a presentar el día de hoy, Sergio Rodríguez Helfenstein. No, me equivoqué, Helfenstein, ya me había corregido. Y a Luis Armando Suárez, que es el editor de la obra, en este caso, el editorial Entre, es la obra que vamos a discutir el día de hoy, a comentar, China en el siglo XXI, el despertar de un gigante. También quiero decirles que estamos muy contentos porque este es nuestro primer evento presencial después de 2 años de la pandemia. Como saben, en agosto vamos a regresar a actividades presenciales y esperemos que este tipo de eventos tengan otros. Le voy a dar la palabra a Luis Armando, quien va a llevar la moderación de esta presentación. Pues bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes, estudiantes de esta gloriosa y memorable Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra alma mater. Es un enorme orgullo para nosotros estar aquí entre ustedes. Y por supuesto, muchísimas gracias a las autoridades de la facultad por cobijarnos para hacer la presentación de este libro, particularmente al doctor Fausto Quintana Solórzano, quien es el coordinador de la carrera de Relaciones Internacionales en esta facultad. Voy a presentarles primero a la doctora Mariana Escalante, quien nos hará favor de compartirnos sus comentarios sobre este libro. La doctora Mariana Escalante es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pekín en el programa chino. Miembro del Grupo de Estudios sobre Eurasia y del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación se centran en la política exterior china, nacionalismo chino, confucianismo, sociedad china contemporánea, perspectivas mutuas entre China y México. Para que no haya tampoco confusión, les presento al autor del libro que está entre nosotros, vino de Caracas a dialogar con ustedes, el doctor Sergio Rodríguez Helfenstein. Pues bueno, los dejo con la doctora. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Pues, muchas gracias, Luis, por la invitación y también, Sergio, por permitirme comentar esta obra. Por supuesto, al doctor Fausto Quintana por alojar este evento y igual muy contenta de estar aquí y sobre todo en este primer evento presencial en el que estamos muy contentos. Bueno, empezar siempre es difícil porque hay que dar un panorama general sobre la obra. El título por sí mismo creo que es muy sugerente, ¿no? China en el siglo XXI, el despertar de un gigante, creo que nos asoma de entrada un proyecto ambicioso. Y agradezco mucho pues, a Sergio Rodríguez Helfenstein, perdón, también lo pronuncié mal, por convocarnos a pensar en China en general. Creo que este libro justo es lo que nos hace reflexionar sobre la China actual como fundamentos importantes de su historia, de su filosofía, etc., ¿no? Yo recuerdo mucho cuando fui la primera vez a China, las personas decían que cuando uno iba poco tiempo, te animabas te apasionaba tanto que te animabas a escribir un libro, ¿no?, sobre China. Cuando ya estabas un poco más tiempo, decías, bueno, quizás nada más escribo un artículo o algo un poco más específico. Y cuando ya vives mucho tiempo ahí,
ya mejor dices, híjole, no entiendo nada, no, es muy difícil. Y esto no es a manera de crítica, Sergio, para nada, ¿no? Sino, al contrario, yo creo que a pesar de que, bueno, esto demuestra la complejidad de entender China, creo que Sergio lo hace de una manera muy brillante, muy accesible. Insisto, es un libro ambicioso, pero nos ofrece un panorama general y sobre todo, bueno, ustedes dirían, bueno, para libros sobre China, el panorama general hay muchos, pero yo diría, en español no hay tantos, en primer lugar, y en segundo lugar también podemos decir que es una perspectiva muy china, ¿no? Y muy china desde un venezolano, internacional, ciudadano del mundo, como ya nos estaba platicando Sergio, ¿no? Entonces, bueno, yo diría, nos ofrece esta visión más allá de medios oficiales, más allá de lo oficial y de lo que nos llega en México. En México nos llega muchas veces la perspectiva muy occidental, desde medios sobre todo de habla inglesa, y creo que también gran parte de lo valioso de este libro son sus fuentes. Sergio estuvo en China, ahorita ojalá nos pueda platicar mucho más, yo tengo muchas preguntas, y estuvo en contacto con académicos chinos, con documentos de fuentes primarias, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante. Y bueno, nada más, como me tocó empezar, pues el índice, desde el índice de entrada, pues no lo tienen por ahí a la mano quizás, pero a lo mejor así también se animan a adquirir un ejemplar, estoy segura que sí. Consta de varios capítulos, en total son 5 capítulos, un último bastante extenso y complejo. El primero es sobre antecedentes históricos, ya se imaginarán, nos hace un breve pero importante recorrido sobre la época dinástica hasta la llegada de la República Popular China, ¿no? Que no es poca cosa. Después, los fundamentos filosóficos, que esto me llamó mucho la atención porque creo que es muy importante. Pocas obras, al menos en la academia mexicana, no sé cómo sea en Venezuela o en el resto de América Latina, pero pocas se enfocan a los principios filosóficos, más allá del confucianismo, ¿no? El legalismo, por supuesto, también el taoísmo, que influyen de manera muy importante para entender la filosofía política actual de China. Y por supuesto la filosofía contemporánea ya importada a China, que es el marxismo, y cómo lo adapta Mao Zedong, etcétera. Todo esto lo aborda de manera muy accesible y muy importante nuestro autor. Y el tercer capítulo, bueno, ya es la China moderna, ¿no? A partir de 1949, aquí, bueno, se titula el capítulo 3, la construcción del socialismo con peculiaridades chinas, que lo sabemos muy bien, ¿no? De qué consiste este socialismo con características chinas. Otros dirían en qué consiste este capitalismo con características chinas. Pues aquí pueden encontrar la respuesta en este capítulo 3. En el cuarto es sobre el sueño chino, cómo se va construyendo la China moderna, sobre todo a partir ya de años más recientes, hacia esta idea del sueño chino, que es muy importante, y ustedes sabrán, es uno de los principios ideológicos más importantes del presidente actual, Xi Jinping. Y después el tema de política exterior, que es el capítulo 5, que es, bueno, Sergio es internacionalista, entonces evidentemente aporta mucho en esta parte, que es muy interesante. Y a mí me gustaría enfocarme en, sobre todo, sí, bueno, yo también lamentablemente o afortunadamente soy internacionalista, y entonces, y estamos además en el Centro de Relaciones Internacionales, entonces, bueno, me gustaría justo enfocarme en esta última parte, y voy a leer aquí, Sergio, en la página 269, justo sobre esta idea del sueño chino. Dice, China se propuso construir una política exterior que, dando continuidad a las exitosas misiones y tareas del pasado, pudiera cumplir con los objetivos de mediano y largo plazo que el país estaba proyectando. Todo ello requería de una actitud creadora en la teoría y la práctica diplomática
no solo en los aspectos tácticos y coyunturales, sobre todo en aquellos que dicen relación con la estructura, el largo plazo y los objetivos de alcance estratégico, por lo cual era imprescindible comenzar a realizar en el escenario internacional acciones que consolidaran el papel de la República Popular China a partir de discusiones que, basadas en su historia y sus tradiciones, tuvieran seguimiento, además de desplegar capacidad creativa para innovar y seguir desarrollando una diplomacia que emane de las peculiaridades chinas. Este párrafo me parece muy importante porque rescata mucho de la esencia de lo que es China contemporánea, ¿no? China contemporánea es un estado bueno, no menciona aquí la palabra del partido, pero evidentemente el partido está muy presente en la conducción de la política. La idea de largo plazo es también muy importante. La política en China siempre está pensada así, a largo plazo, y aunque haya cambios en el poder, siempre hay una cierta continuidad, claro, con sus ciertas particularidades. Y algo muy importante, los chinos siempre acentúan la historia y sus tradiciones, y eso es algo que han querido rescatar mucho, sobre todo en sus lineamientos de política exterior, ¿no? Cómo es una política exterior específicamente china, con características chinas, evidentemente, y cómo importa esta continuidad que, bueno, también a veces los chinos exageran un poco, pero de más de 5.000 años, ¿no? Y entonces dicen, es una historia continua. Y por otro lado, a partir de esta parte podemos ver también esta idea de la importancia de lo común, de la continuidad, del bienestar colectivo frente a lo individual, estos principios que se contraponen con Occidente, estas ideas de ganar, por ejemplo, en la política exterior, sobre todo la ha acentuado mucho Xi Jinping. Este rescate que a mí, insisto, me gustó mucho esta parte del libro, porque rescata estos principios de la filosofía china antigua, como la idea de armonía, como la idea del bienestar común, esta idea de sacrificar lo individual por lo colectivo y otras cosas que se siguen rescatando y que son muy, muy importantes para entender la política china, ¿no? Y bueno, entonces, como podemos ver, en esta última parte se acentúa esta idea de qué es el sueño chino, que es esta idea de rejuvenecer a la nación, y el hecho de rejuvenecer es regresar a una gloria pasada, una gloria antigua que se vio justo, como lo menciona Sergio en su libro, se vio interrumpida con las guerras del opio en el siglo XIX, y en donde empieza un siglo llamado en China el siglo de la humillación, y bueno, ¿no? No sé cuánto tiempo tenga pero no quiero prolongar mucho. Y otro tema muy importante que Sergio menciona en su libro es esta idea de que la llegada de Xi Jinping es como marca una nueva etapa en la política china en general, no solo hablando de política exterior. Y es cierto, en muchos de los que estudiamos China, vemos un parteaguas a partir de la llegada de Xi Jinping, aunque hay otros que también dicen, bueno, también hay mucha continuidad. Y a veces se habla de una tercera revolución, por ejemplo, ¿no? La primera revolución fue la primera revolución fue la revolución comunista y triunfa en el 49. La segunda podría llamarse que fue aquella revolución encabezada por Deng Xiaoping con la reforma y apertura, y Xi Jinping está encabezando una tercera revolución, ¿no? Y esa tercera revolución implica, por supuesto, a una China más asertiva, a una China que ya no no se deja tan fácil frente a las otras potencias. Y por supuesto también el tema de Taiwán es muy relevante en esta tercera revolución, lo vemos mucho en los medios, etcétera, pero bueno, China siempre lo ha tenido muy presente. Por ejemplo, Mao Zedong alguna vez le dijo a Deng Xiaoping, en sus momentos buenos, porque sabe que Deng Xiaoping fue purgado en 2 ocasiones,
pero en los buenos momentos le dijo a Deng Xiaoping: a ustedes, a su generación les va a tocar recuperar Taiwán, ¿no? Y Deng Xiaoping no lo logró, pero bueno, Xi Jinping es posible que tenga esta encomienda, quién sabe si lo logre, pero en fin, es uno de los temas centrales. Y de parte del tema de Taiwán, quisiera vincularlo, y ya con esto termino mi comentario, con la relación con América Latina, ¿no? Que obviamente nos es importante. Este libro, además, que está escrito en español, creo que puede ser muy valioso para el público latinoamericano. Entonces, ¿y por qué digo el tema de Taiwán? Porque evidentemente mucha de la política exterior de China está enfocada está vinculada con su política interna, ¿no? Y China ve el tema de Taiwán como un tema justo de política interna. Y sabemos que también en América Latina y el Caribe están la mayoría de los países que reconocen a la República de China, es decir, Taiwán como el representante de China y no la República Popular. Entonces, la región implica estos retos, no solo comerciales, que sí los hay mucho interés, por supuesto, por parte de China en términos comerciales, y muchas coincidencias, pero también implica un reto importante, ¿no? Que es este tema de Taiwán, por un lado. Y por otro, combatir, como lo dice Sergio hacia el final de este apartado, combatir la falta de información que existe sobre China en nuestros países de América Latina. No solo falta de información, sino desinformación. Insisto, las perspectivas que nos llegan son muy occidentales, si me permiten el término. Y también esta insistencia, refleja mucho la insistencia de China de la cooperación sur-sur, este principio de cómo lidiar entre ser una potencia en ascenso y a la vez ser un país en desarrollo. Por supuesto, también se vuelve China un referente muy importante para los países de América Latina, porque se ha partido de escenarios más o menos socioeconómicos más o menos similares, y China logró despegar de manera asombrosa, como lo sabemos. Pero por otro lado está el tema, pues, también de la competencia en el comercio, de la visión negativa que existe de China en muchos de nuestros países, y también que estamos muy atrasados en el estudio de China específicamente, ¿no? Tenemos el resto del mundo, y me refiero casi, sí, el resto del mundo, bueno, quizás menos África, pero tienen licenciaturas sobre China, sobre licenciaturas de la lengua china, ¿no? Estábamos comentando eso antes de empezar. Entonces creo que esto demuestra que se necesita todavía trabajar mucho más en esto. Y para terminar ya con estos puntos importantes para América Latina, pues está la iniciativa de la Franja y la Ruta, que evidentemente es la iniciativa de política exterior más importante de Xi Jinping, y pues pocos países de América Latina han atendido a este llamado, ¿no? Entonces, bueno, ahí qué es lo que vamos a hacer como estudiosos de las relaciones de América Latina con China, etc. Y bueno, y lamentablemente, o quizás afortunadamente para Sergio, terminaste el libro más o menos en 2018, ¿no? Por ahí. Sí. Y bueno, no te tocó hablar de la pandemia. Estoy haciendo, ya hice la segunda edición. Perfecto, es justo lo que te iba a preguntar, pero justo, bueno, este libro también tiene como este corte, pero no deja de ser por eso muy valioso. Y bueno, yo creo que me quedo con mis preguntas para la siguiente ronda, ¿no? Muchas gracias. Qué amable, muchísimas gracias, Mariana. Yo quiero comentarles que me sorprendió mucho ver en el margen de las páginas de los libros los ideogramas chinos de las anotaciones de Mariana, que nunca me había ocurrido ver de esa manera. Pero bueno, a continuación vamos a escuchar a Genaro Beristain Aguilar, quien es maestro en estudios en Relaciones Internacionales y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
diplomado en Seguridad Internacional y sus nuevos retos, diplomado en Análisis del Terrorismo en el siglo XXI, retos y perspectivas, diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales, viejos temas y nueva agenda, entre otros. Su labor docente como profesor titular en distintas asignaturas del Centro de Relaciones Internacionales de esta facultad, de la UNAM, del TEC de Monterrey del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, de la Universidad del Valle de México, de la Universidad de Insurgentes y de la Universidad Anáhuac. Actualmente se desempeña como secretario de investigación del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es especialista en temas sobre terrorismo, guerras y conflictos internacionales, Rusia, China, Asia-Pacífico y el Pacífico insular. Adelante, legendario, señor senador. Muchas gracias por la amable presentación. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan aquí en la sala y sobre todo muchas gracias a quienes nos acompañan en la transmisión a través de YouTube y de Facebook Live del Centro de Relaciones Internacionales. Pues muchas gracias a Sergio por su libro. Me gustó muchísimo darle unas pequeñas ojeadas porque pues está bastante, digamos, con la carga laboral. Las madrugadas fue un reto, pero se pudo alcanzar. Y me gusta mucho que al principio del libro Sergio nos pone una advertencia de cómo es la pronunciación o cómo se hace la transliteración de los ideogramas chinos al español, y para ello pues, utiliza el sistema del pinyin para poder darle esa fonética al resto de la obra. Cuando se esté leyendo el resto de la obra, uno pueda pues, hacer uso de estas pequeñas claves, ¿no? Sí, me gusta presumir que la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con el Colegio de México, crearon su propio sistema de transliteración del chino al español y que, pues bueno, todavía funciona, sirve, y que creo que es de las aportaciones que desde hace muchos años hicieron profesores como Lothar Naut y Marisela Connelly para llegar a este trabajo de pues darle una equivalencia a los ideogramas chinos a la fonética del español. Bueno, a mí me gustaron, y quiero resaltar, ya la doctora Mariana Aparicio, la doctora María de Jesús Escalante había hablado sobre todo el contexto del libro. Yo quiero centrarme sobre todo en el origen de la civilización china, en la parte en la que se detalla cómo va avanzando el desarrollo y el sistema dinástico en China, pero también aquí me gustaría hacer referencia a que en 1972, cuando ya por fin hay un acercamiento entre los Estados Unidos y la República Popular China, que del salto cuántico, ¿verdad? Pero en esa reunión, cuando Nixon visita a Mao Zedong, Henry Kissinger le pregunta a Zhou Enlai qué era lo que él pensaba de la aportación de la Revolución Francesa a la historia de la humanidad, y Zhou Enlai le dice, bueno, es que pasó tan recientemente que no podemos decir que haya aportado algo significativo, ¿no? O sea, para los 5.000 años de historia de China, pues la Revolución Francesa pasó a inicios de semestre prácticamente. También la parte del apartado de Mao Zedong y la construcción de la República Popular se detalla bastante preciso. Yo quiero aquí comentar que soy maoísta, aunque a veces es difícil, ¿no? Hay algunos foros en donde uno dice que estudia Mao y lo ve muy feo, pero bueno,
Me gusta cómo se trata el salto hacia adelante y la gran revolución proletaria. Y posteriormente hay un viraje sustancial en el desarrollo histórico de China tras la muerte precisamente de Mao Zedong y la llegada de Deng Xiaoping al poder. Y en este libro ahí vemos cómo se da la transformación de esos grandes cambios de timón, pues, a ese apodo de Mao Zedong, el gran timonel, que él era el que indicaba cómo toda la sociedad china, esos 800 millones de habitantes que más o menos tenía en ese momento la República Popular, viraban de un lado hacia otro dependiendo de las instrucciones de Mao Zedong. Y entonces pues aquí se abandonan esos grandes virajes ya con la llegada de Deng Xiaoping y ya se transforma la República Popular en un país de instituciones. Obviamente el Partido Comunista sigue siendo la institución más importante y la institución más poderosa, y a partir de este cambio, este viraje, viene la construcción de un nuevo Estado, la economía china, o bueno, el socialismo con características chinas, ¿no? Y entonces el autor nos va llevando de la mano en estos cambios sustanciales por los cuales atraviesa la República Popular China. Y yo quisiera terminar mi participación, o al menos la primera parte de mi participación, haciendo una pequeña analogía a lo que está sucediendo actualmente en Los Ángeles, California, porque se está llevando a cabo la Cumbre de las Américas y ni tardo ni perezoso Biden dijo: nos estamos reuniendo para detener a China. O sea, yo los necesito a todos los miembros, a todos, bueno, menos Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? Pero los necesito al resto de ustedes porque necesitamos detener a China. Y entonces aquí es cuando yo quisiera comentarle a Sergio que pues, más allá del despertar de un gigante, nosotros nos acabamos de despertar de que el gigante ya está aquí, ¿no? O sea, ya Biden se dio cuenta muy tarde de que China ya tiene una presencia sustancial en muchos países de América Latina, y que en su momento lo vio Barack Obama, y para eso creó una organización internacional, el TPP, pero después llegó Donald Trump y dijo que el TPP era "is a disaster", ¿no? Era su palabra favorita, y se salió del TPP, y eso generó y lastimó a todos los estados que precisamente habían construido un entramado económico de inversiones, etcétera, para poder competir con la República Popular China. Y pues de ahí pues estos países transformaron el acuerdo y ahora es el CPTPP. Pero pues la actual Cumbre de las Américas la llama Joe Biden para retomar nuevamente este esfuerzo para poder detener a la República Popular China, pero ya estamos muy lentos porque China creó su propia organización. En lo que estábamos de pandemia se creó el RCEP, ¿no? Y entonces ya la República Popular China, este gigante, pues a pasos de ese mismo tamaño, está avanzando y nos está dejando atrás. Muchas gracias. Gracias, Genaro, qué amable. Ahora vamos a escuchar al doctor Fausto Quintana Solórzano. Él es profesor titular B de tiempo completo de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde nos encontramos, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, postdoctorado CRIM-UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, se ha desempeñado como catedrático de tiempo completo en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
líneas de especialización: desarrollo sostenible, cambio climático, política internacional forestal, capital social, desarrollo humano y teorías del desarrollo. Actualmente dirige el proyecto de investigación Léxico de la crisis ambiental y el desarrollo sostenible. Es coordinador de varios libros, entre ellos Sociedad Global, Crisis Ambiental y Sistemas Socioecológicos, 21 visiones de la COP21, el Acuerdo de París, retos y áreas de oportunidad para su implementación en México, y la gobernanza global en un mundo interconectado, entre otros. Actualmente se desempeña como coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y le reitero nuestro agradecimiento por recibirnos en esta facultad. Gracias, Fausto. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación, Luis. Sergio, gracias también por invitarnos a comentar tu libro. Te agradecemos mucho haber trabajado en esta obra y considerarnos para los comentarios, y a Luis también por proponer la realización del evento. Nada más faltó en mi semblanza el tema de China, ¿verdad? Así como conoce el tema de China. No, pues en efecto, no conozco el tema de China. Yo quiero reconocer el trabajo de mis colegas, de Mariana y por supuesto de Genaro Bernstein, que tiene un horario muy holgado para trabajar, un horario de 4 horas al día. Entonces no sé por qué dice que está tan cansado y está muy impresionado. Yo recuerdo haber escuchado, Sergio, los temas de China, en efecto, con el profesor Lotarnau, nuestro profesor que nos daba la clase de historia mundial, 1, 2 y 3, sur, sureste y este de Asia. Nos daba estas clases en la facultad. Después fueron pasando los años y estuvimos enterados de un convenio de la Ciudad de México con China, no recuerdo el nivel de gobierno, pero tenía que ver con la capacitación de estudiantes en China, que identificaran proyectos locales que pudieran ser implementados en la Ciudad de México, particularmente proyectos de movilidad urbana que le interesaban mucho a la Ciudad de México. Después conocimos a Enrique Dussel Peters. Él se encarga de estudiar todo el tema de comercio, el tema de las empresas en particular, ¿no? Una orientación económico-comercial a sus investigaciones. Indudablemente, en aquel entonces nos decía Lotarnau, China va a ser un actor muy importante en la política internacional. Esto nos lo dijo Genaro en el 94, porque a ti te dio clases un par de años antes, pero siempre nos decía esto: pongan atención en el rol que va a jugar China dentro de unos 40 años en la economía internacional. Y ustedes saben que bueno, falta poco para que China se consolide en la potencia económica, si no es que ya lo es, porque tiene el control de muchos activos, de mucha deuda del gobierno estadounidense. Ese fue mi primer acercamiento. Pero bueno, antes de hablar de la obra y por supuesto darles la bienvenida, esta es su casa, ustedes pueden regresar en el momento en que gusten, me gustaría hablar de señalar dos temas antes de abordar algunos aspectos del libro. Una tiene que ver con el valor intelectual de la obra, una obra de esta naturaleza. Y el segundo tiene que ver con el significado de la obra en la disciplina de relaciones internacionales. Un libro es producto del esfuerzo individual y a la vez también es producto del esfuerzo colectivo. Es resultado de una visión y un proyecto que se construye con el tiempo, paso a paso, revisión tras revisión, donde se reinventa y madura de manera constante hasta que se ve el resultado que es este libro, el resultado físico. Y decía también, es un proyecto colectivo, es un bien global, porque es un conocimiento que se va a quedar para todos. Ya tengo entendido que está en línea el libro, y ya es de acceso. Entonces, y la traducción al inglés. Y traducción al inglés. Es un bien común global, el conocimiento que nosotros
Así debería de ser todo el conocimiento, porque es resultado del diálogo de saberes. Por eso digo que también es un bien colectivo. A este soporte individual o a este trabajo individual se le ha sumado una serie de apoyos institucionales, por supuesto, apoyos también en las visitas que Sergio tuvo en China, si no me equivoco, 5 visitas. 8 visitas. 8 para el libro, entonces me quedé corto. Bueno, los intérpretes, de una u otra manera, la lectura de los amigos, de los confidentes que uno tiene, le dice, oye, échale una leída al libro, porque creo que, Mariana, tú que sabes de estos temas, me echas la mano y podemos tener un ojo clínico aquí en el trabajo. Un estudio sobre China, ahora paso al tema de la disciplina, para la disciplina de relaciones internacionales es insoslayable, ya lo decía nuestro querido Lothar Nau, pero también Sergio lo retoma durante todo el trabajo. En la estructura de nuestro plan de estudios de la licenciatura, incluso también del posgrado, tenemos diversas asignaturas. Tenemos la asignatura de China, por supuesto, tenemos también Asia y Pacífico, temas contemporáneos de Asia-Pacífico. China también se aborda en la asignatura de Política Internacional Contemporánea, justo ahorita que hablaban de la revolución china, de la revolución cultural, de la revolución socialista del 49, la primera revolución que mencionabas, pues está incorporado en el programa de la asignatura. Para nuestra reforma académica es fundamental, se acerca una próxima reforma y debemos estar, así como estamos incluyendo los temas de violencia de género, perspectiva de género, el tema del medio ambiente también, por supuesto, estos temas de hegemonía, de migración internacional, hegemonía de China, lo debemos de incorporar. No sé de qué manera, sea una materia obligatoria o basta porque sea una materia optativa, pero tenemos América del Norte, tenemos otras regiones que se estudian, África también, temas fundamentales de África, entonces ¿por qué no darle un lugar a China? Decíamos hace un momento, cuando estaba por iniciar la presentación, alrededor del 20% de la población mundial vive en ese país. Son responsables de la emisión del 27% de los gases de efecto de invernadero. Tienen más de 9 millones de kilómetros cuadrados. De una u otra manera, pues tendría más grande que la Unión Europea, ¿no? Tendría, por supuesto, que estudiarse. Entrando en detalle, escribir una obra sobre China pues es un reto intelectual de gran calado. Un país multiétnico, un país con ese territorio, con esos habitantes y, bueno, de una u otra manera también emblemático para la política internacional. El libro, bueno, hace un recorrido, una evolución constante de esto que ya mencionaba Mariana también, de una experiencia social fincada en principios filosóficos que han incidido en la organización social, pero han incidido a su vez en la política, en el Estado, en sus relaciones exteriores, en su política exterior. El libro es un recorrido maravilloso por la historia, la sociedad, la economía, pero como lo dice Sergio, desde la propia visión de la población china. Él nos cuenta en la introducción del trabajo que realizó de revisión de la literatura, de su objeto de estudio, y menciona que hay muchos trabajos que no tienen en sus fuentes de consulta fuentes chinas, de académicos, de especialistas del propio país, y a veces las consumimos como China, ¿no? Cuando en realidad no lo son. Esto nos lleva a una reflexión asociada a un tema que nos preocupa mucho en la facultad, la reproducción del conocimiento colonial y colonizador, en el que la interpretación de nuestra historia y nuestra interpretación contemporánea de los problemas contemporáneos depende de la cosmovisión, el interés económico y político del colonizador o neocolonizador, como lo quieran llamar. Tenemos el caso que describe Rogelio cuando hace referencia al modo socialista de reproducción, al modo de producción asiático, ¿no?
modo de producción asiático. Él nos dice que el modo de producción asiático, el paradigma chino, rompe con la concepción soviética del paso sucesivo de todas las naciones desde la comunidad primitiva, pasando por el esclavismo, posteriormente el feudalismo y después la expansión del capitalismo. Dice que no es así. En el caso de China, las épocas históricas fueron distintas y no fueron lineales, como lo plantea también las etapas de crecimiento económico de Rostro, ¿no? Donde nos dice, ustedes van a pasar de lo tradicional a lo moderno, llegando a la sociedad de consumo, y ahí es donde van a estar realizados como una sociedad, y no es así, y esto nos ayuda a romper precisamente estos paradigmas. Me gusta mucho el texto porque nos deja una fuente de consulta para la facultad, para los planes de estudio, se van a incorporar, de eso me encargo, y bueno, los maestros, la maestra que está aquí se van a encargar también de esto, de incorporarlo en sus planes de estudio, en la revisión bibliográfica de todos los días. Tenemos que echarle la mirada otra vez a las reformas económicas de Deng Xiaoping del 78, ver cómo se introduce China al mercado global, cuál es esa estrategia de asociación al mercado con una estrategia clara de comercio, finanzas, materias primas, asociaciones políticas muy importantes como la que tiene China con los organismos internacionales, a nivel regional, ya se decía, con América Latina. Esta es una preocupación. Yo me quedé con el tema de Nicaragua, del canal que se iba a hacer en Nicaragua, no sé si esto se va a echar adelante, pero también está la adquisición del territorio para la producción de alimentos, que ya, bueno, África del Este lo tiene muy claro y América Latina va para allá. Los temas de la nueva ruta de la seda, el proceso de investigación metodológica, la investigación participativa, la investigación, los estudios comparativos, son sin duda un referente obligatorio que Sergio nos expone en esta obra. Creo que me extendí mucho, yo creo que lo más importante es que Sergio nos platique, responda un poco a los comentarios. Les agradezco mucho su atención. Gracias, doctor Fausto Quintana. Miren, sin duda que se ha creado el caldo de cultivo para las preguntas, la discusión académica y las preguntas también de los alumnos de Relaciones Internacionales que están aquí, pero yo no quiero perder la oportunidad, estos 2 minutos, para comentarles lo siguiente. Cuando a mí me llegó la propuesta en manuscrito del trabajo del doctor Sergio Rodríguez, a través de un amigo en común, el doctor Homero Guillén, a quien agradezco que esté con nosotros hoy aquí, vi y dije, sí, ¿por qué hay tan poca bibliografía sobre China en español en nuestro país? ¿Por qué no se le estudia si sabemos que su potencial económico, político es enorme, pero lo desconocemos? Entonces, por eso en Editorial Entre Tejas apostamos a divulgar este conocimiento que a mí me pareció sensacional y esclarecedor de lo que es China. Y eso se lo quiero agradecer, por supuesto, hoy al doctor Sergio Rodríguez. Sé que será una lectura también muy nutritiva para el intelecto de ustedes y de los lectores en general. Pero quiero comentarles algo más. Miren, mañana vamos a presentarnos en la librería Porrúa, en Bosque de Chapultepec. Me encantaría decirlo ahí, pero voy a meter en problemas a la librería. No hay mejor lugar donde pueda haber una discusión intelectual, académica, que nuestra universidad. Por eso no voy a atrever a decir esto. Un editor ve el potencial de un libro. Nadie quiere saber de China. Quiero decirles que yo crecí en una población en Comitán, Chiapas, en que estaba rodeado de muchos chinitos. Había primos que eran descendientes chinos, de Tapachula, de Motocintla. Después, en mi adolescencia, cuando vine a estudiar a la Ciudad de México, empecé a comprar algunas cosas chinas, ¿no? Mis cuadernitos chinos que eran más baratos, mis objetos chinos para ahorrarme. Y la idea que fue creciendo es que, pues es un producto chino, no sirve. Pasan los años y uno va comprendiendo y aprendiendo todo esto que está en términos espaciales, en términos de tecnología, en términos intelectuales, en términos de una civilización de 5000 años. Yo he aprendido ahora con las conversaciones con el autor del libro, de que estamos planeando reforestar el país
de 1.000 millones de habitantes para los próximos 100 años. Yo lo he vivido en Chiapas y los proyectos son sexenales y los recursos llegan para que sean mensuales, de 2 meses, y ahí se acabó todo, ¿no? Entonces es impresionante ver todo esto. Pero lo que a mí me convenció y que no lo entendía fue cuando el doctor Sergio Rodríguez me dijo: mira, es que este es un libro, es un trabajo que ha hecho no un académico occidental desde la perspectiva occidental, sino visto desde el interior, como lo decía el doctor Fausto, con la visión desde China hacia afuera. Eso es fundamental. Entonces, yo no quería dejar pasar esta oportunidad, porque el trabajo de los editores es eso también, la forma en que se va haciendo el libro, y ahí va lo que están esperando, que no es correctamente político. Busqué a la Dirección General Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores para invitarles oficialmente a que participaran en la presentación del libro, que propusieran su postura. ¿Por qué Relaciones Exteriores de nuestro país está supeditada a una idea cavernaria de no pensar en Estados Unidos, de no pensar en China con esta situación? A mí me da envidia cuando el autor del libro me dice: no, es que Venezuela ya hizo tales acuerdos, y Argentina también, y Chile va muy avanzado, y Centroamérica también, y nosotros seguimos cruzados de brazos y con un corset económico y de desarrollo terrible que es el Tratado de Libre Comercio, como lo conocemos, ¿no? Tiene sus virtudes, pero recordemos que en el 82 nos cerramos la posibilidad de hacer comercio con China, con los tigres del Pacífico, con todo este poderío asiático. ¿Por qué? Porque así nos los definieron. Y entonces, cuando yo volteo a ver a nuestra Cancillería y no son capaces ni siquiera de defender su posición en términos académicos, en términos de un libro, me hubiera encantado, Sergio, tenía ganas de presentarte ese banquete. Yo sé que por cuestiones diplomáticas no puede ocurrir, pero a mí me hubiera gustado saber por qué pasa eso. En fin, ya lo iremos descubriendo. Espero no haber ni ocasionar grandes problemas. Digo, estamos en nuestra alma mater y en donde sí se pueden discutir las cosas, y estamos exentos de los intereses comerciales de las empresas. Pues muchas gracias por darme esta oportunidad. Ahora quiero presentarles al autor, al doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein. Él es investigador, docente invitado de la Universidad de Shanghái, China, y doctor en estudios políticos por la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Consultor y analista internacional venezolano. Esta posibilidad de síntesis quise hacerle competencia a su libro en cuanto a que su currículum es de 60 o 70 páginas, que me agotó a las 3 de la mañana también leerlo, pero él es mejor que lo conozcamos ahora mismo. Gracias, Sergio. Me place enormemente estar aquí rodeado de tan brillantes colegas con una trayectoria de los estudios sobre relaciones internacionales, sobre Asia-Pacífico y sobre China, lo cual pensé cuando, como se dice ahora, lo googleé. Pensé que iba a ser una muy buena presentación, y la verdad que se ha sobrepasado mis expectativas. Les agradezco mucho a Mariana, a Fausto y al doctor Beristain por sus palabras, por su apreciación de la obra, pero yo me siento obligado a decirle otra cosa. Tal vez ustedes no se dan cuenta porque ustedes son de aquí, pero yo no. Y ustedes no saben lo que significa para un académico latinoamericano tener la posibilidad de presentar su libro en la UNAM. Porque la UNAM no es solo la universidad más importante de México, es la universidad más importante de América Latina. Es el alma mater de todos nosotros, de todos los que tratamos de hacer ciencia. Entonces, cuando Luis Armando me dijo que íbamos a hacer una presentación en la UNAM,
La verdad que yo dije, bueno, si ninguna de las otras presentaciones se hace, ya gané. Les agradezco a las autoridades, a ustedes por estar aquí presentes. Ustedes son la esencia y la base de nuestro trabajo. Tratamos de enseñar solamente porque tenemos más años que ustedes, no por nada más. A veces hay profesores que no les gusta que los estudiantes sepan más que uno, pero yo creo que nos tenemos que enorgullecer de eso porque significa que estamos avanzando, nos tenemos que entender en un proceso dialéctico y todo lo contrario. Yo creo que los profesores inteligentes lo que queremos es que nuestros estudiantes sepan más que nosotros. Entonces, yo les agradezco, lo repito, les agradezco profundamente haber hecho posible este día, esta presentación. La verdad es que estoy ansioso después de lo que dijo Mariana, que tiene muchas preguntas. Estoy intrigado y ansioso. Entonces voy a tratar de ser breve porque creo que van a ser muy importantes esas preguntas, pero también las preguntas de ustedes, y no solamente las preguntas, las opiniones, las reflexiones. Finalmente uno hace una obra para generar reflexión, para generar debate, para generar opinión. Y entonces tal vez lo que yo podría aportar también fue un reto que me planteó Mariana, que cómo surgió esta obra. Esta es mi tesis de doctorado. Pero fíjense, y esto muy modestamente se lo quiero entregar como reflexión para ustedes que están estudiando. Mi hipótesis y mi proyecto era otro. La investigación me empezó a dar otras pistas. Mi hipótesis era hacer una tesis sobre política exterior de China. Solo eso, o sea, solo lo que hoy es el capítulo 5. Esa era mi hipótesis original. Y entonces me puse a estudiar, a conocer, a aprender, a recopilar información. Los primeros viajes, a hacer entrevistas. Fíjense, ya había comenzado y todavía yo estaba pegado a la necesidad de hacer mi tesis sobre política exterior. Y la investigación me enseñó que era imposible hacer un estudio de política internacional si no entendía la política. Entonces, bueno, yo soy internacionalista, pero la política internacional se me da un poco bien, más o menos me movía en aguas, ¿cómo se llama? En aguas claras, pero me tuve que meter en áreas más desconocidas. Y me puse a investigar sobre la política en China, para entender, porque finalmente la política internacional y la política exterior son la expresión de la política fuera de la frontera, pero finalmente tienen su origen en la política. Y cuando me puse a estudiar la política, entonces bueno, ahí surgió lo que ahora es el capítulo 4 y 3. Y cuando me puse a estudiar la política, me di cuenta que China era mucho más que un país, era otra civilización. Entonces, en términos de relaciones internacionales, yo puedo estudiar un país, pero en términos, en unos términos más amplios, no me basta con eso. Cuando me doy cuenta que tengo que estudiar una civilización, no me basta con las relaciones internacionales. Necesito otros instrumentos para poder comprender lo que está ocurriendo. Porque finalmente eso es lo que yo quería. Tratar de responder a esas preguntas. ¿Hacia dónde va China? Bueno, la gran pregunta va hacia el capitalismo, hacia el socialismo. Y la gran pregunta que nos hacemos los latinoamericanos, ¿vamos a salir de Estados Unidos para caer en China? O sea, ¿vamos hacia otra hegemonía? Esas eran las preguntas que yo me hacía. Entonces, cuando me di cuenta que estaba tratando de entender algo que era mucho más que un país, que era una civilización,
con 5.000 años de antigüedad, de continuidad. Es la civilización más antigua en todo el planeta que ha tenido continuidad. Me di cuenta que había que adentrarse en otros temas que nos aportaran elementos para tratar de entender. En ese momento, tomando las palabras de Mariana, yo estaba todavía en la primera etapa que decía ella, en el sentido de que voy a escribir un libro, entusiasmado. Y ya estaba pasando a la segunda etapa cuando ya empecé a ir más, y ahí me empezaron a entrar dudas. Pero tenía que entregar mi tesis, no podía rehuirlo. Ya estaba, como decimos en Venezuela, embarcado en el tema y estaba arriba del caballo y no me podía bajar. Entonces me di a la tarea de... Entendí que para comprender a China había que conocer su historia y había que conocer su filosofía. Por eso aparecieron el capítulo 1 y 2. Entonces, fíjense, este es un libro tan raro que se empezó a escribir por atrás. Es un libro tan extraño que se empezó a escribir por lo último. Y ahí sí me introduje en camisa de 11 varas. Sobre todo, yo, para este libro, es una investigación de 4 años y medio. Como le dije, 8 viajes a China, 2 años de investigación, de búsqueda de información, de ordenamiento de información, y 2 años y 8 o 10 meses escribiendo. De esos 2 años y 8 meses escribiendo, aproximadamente 1 año fue el capítulo 2, capítulo de filosofía, porque era algo que yo no manejaba. Y además, esta filosofía tan compleja, porque uno habla de filosofía china y dice Confucio. No, Confucio es una escuela, una de las tantas escuelas. Por ejemplo, los estudiosos, los conocedores más profundos de China dicen que la escuela más influyente hoy en el gobierno de China hoy es la de los legalistas. O sea, en el presidente Xi Jinping influye más los legalistas que el propio Confucio, el propio pensamiento confuciano, y por eso su afán de institucionalizar el país, de legalizar el proceso de transformación. Eso dicen algunos especialistas. Yo no he profundizado tanto como para estar de acuerdo, ¿no? En la política exterior está muy presente en la Cancillería, en la ejecución de la política exterior, el taoísmo o daoísmo, la búsqueda del equilibrio, el yin y el yang, la búsqueda de la armonía. Es imposible estudiar la política exterior china sin entender la influencia del daoísmo como corriente filosófica antigua. O sea que hay varias. Es imposible estudiar los temas militares sin la escuela de los estrategas. Hemos escuchado mucho, seguramente muchos de nosotros, hablar de Sun Tzu, el principal exponente de la escuela de los estrategas, pero son muchos más. Entonces, ese fue el verdadero reto, hacer un capítulo sobre filosofía. Y entendiendo que yo no iba a hacer un libro sobre historia de China, ni iba a hacer un libro sobre filosofía de China, yo solamente quise recoger aquellos aspectos de la historia y de la filosofía que me podían dar pistas para entender algunas de las actuaciones de hoy, del quehacer del gobierno y del Estado chino. Entonces, así se fue gestando esta obra. Después, ustedes saben que la historia es continua y que finalmente somos los académicos los que inventamos las etapas para hacerlas un poco más comprensible desde el punto de vista metodológico. Entonces, cuando hablé con los colegas chinos a los que entrevisté, yo les dije, bueno, voy a hacerlo en 3 etapas. El capítulo final, el de política exterior. Una primera etapa que va del año 49, cuando se hizo la Revolución China, hasta el año 78, la política de reforma y apertura. Una segunda etapa que se inicia con la política de reforma y apertura en el 78, y una tercera etapa que empieza en el siglo XXI, y que, bueno, como una forma de facilitar, dije, vamos a empezarlo en el año 2002,
¿Por qué en el año 2002? Porque fue el año en que llegó Hu Jintao al poder. Y me dijeron los colegas, no, el siglo XXI en China empezó en 2012 cuando llega Xi Jinping al poder. Entonces digo, oye, yo no puedo hacer un libro basado en personajes. O sea, voy a hacer el capítulo de Mao Zedong, el capítulo de Deng Xiaoping y el capítulo de Xi Jinping. No es así. Entonces, fui objeto de largas explicaciones para entender eso que creo que me dijiste de la tercera revolución, para entender cómo efectivamente Xi Jinping inició un proceso de transformación estructural del que no conocemos nada, del que no se sabe nada porque no se habla. Nosotros hablamos de cómo se manifiesta en el mundo y en América Latina el crecimiento económico y el desarrollo de China, pero no sabemos lo que está pasando internamente. Y por ejemplo, en el caso de la política exterior, Xi Jinping ha producido una implosión en la Cancillería china. ¿Por qué? Porque, y ustedes van a ver que los diplomáticos chinos, hay una generación, un quiebre generacional con los diplomáticos que hoy tienen como 60 y más años, o 55 y más años, y los que tienen menos. Incluso en Occidente ya se les ha puesto un nombre a estos más jóvenes. Lo llaman los guerreros lobos. Y los guerreros lobos porque fue una serie de la televisión china de unos guerreros que rescataban la tradición, la cultura, el amor a la patria y que defendían a China y que fue un éxito total, a pesar que en China no hay Netflix, pero un éxito total en China, se imaginarán ustedes, cientos de millones de espectadores. Entonces Occidente tomó este término y ha bautizado a los nuevos diplomáticos chinos como los guerreros lobos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque, y esto me gusta explicarlo porque tiene que ver con nosotros, con nuestra relación con China. América Latina y el Caribe, en primer lugar, es el continente políticamente más atrasado del mundo, en términos de integración. O sea, en África existe la Unión Africana, en Europa existe la Unión Europea, en Asia existen varios mecanismos, la ASEAN, se han generado el RCEP, hablaba Genaro del RCEP, etc. Hay una serie de mecanismos con países incluso que tienen conflictos, y conflictos profundos, y sin embargo son capaces de generar mecanismos de integración para tratar de solucionar los problemas comunes. Nosotros en América Latina no somos capaces. Hablaba Genaro de esta cuasicumbre que se está haciendo en Los Ángeles, que, como decía el presidente Maduro, no es cumbre ni de las Américas. Entonces, hay en estos términos un retroceso, un atraso, mejor dicho, de América Latina en su posibilidad de integrarse. No somos capaces de ponernos de acuerdo más allá de que tengamos diferencias, y mientras no seamos capaces de construir sobre la diferencia, no vamos a tener presencia en el mundo del mañana, no vamos a ser un bloque de poder mundial, y tenemos todas las posibilidades de serlo. Tenemos todas las posibilidades de serlo. Entonces, fíjense que en ese sentido nosotros nos presentamos, cuando teníamos una fuerte integración en los primeros 15 años de este siglo, nos presentamos ante los chinos. Había una reunión de los BRICS en Brasil, en Bahía, y nos presentamos ante los chinos y donde los rusos. Nos presentamos con el presidente Xi Jinping y con el presidente Putin, y ellos nos dijeron: ¿y ustedes quiénes son? Somos América Latina y el Caribe. ¿Y qué? Bueno, somos CELAC. Ah, son CELAC. ¿Ustedes quieren que lo reconozcamos como CELAC? Sí, bueno, perfecto. Y sí, al año siguiente, en enero, se hizo el primer foro China-CELAC. Nos reconocieron como bloque, y los rusos nos reconocieron como bloque, y hasta la Unión Europea nos reconocieron como bloque.
O sea, que cuando nos integramos hacemos que las grandes potencias globales nos reconozcan como un bloque de poder mundial. Pero vino la reversión a partir del año 2015, vino la reversión oligárquica a partir de 2015, y esta oligarquía retrógrada que tenemos en nuestro continente, que no nos quieren hacer avanzar en la integración, que nos quieren desunirnos, hicieron que eso tuviera repercusiones en nuestra relación con China. Porque ustedes puedan, ¿qué es lo que se dice? Que China nos viene a robar nuestros recursos naturales. Eso es falso. Lean los acuerdos de las reuniones ministeriales China-CELAC, ya van 3. La de 2015 en Beijing, la de 2018 en Santiago de Chile, y la de diciembre de 2021 se debió haber hecho, la de diciembre de 2021 que se hizo virtual, con la conducción de México por ser presidente pro tempore de la CELAC. Y ustedes pueden ver los acuerdos. Ahí hay una cosa que le propuso China a América Latina, que no la ha propuesto en ningún otro continente, que es la ruta de la seda digital. En vista que no tenemos continuidad geográfica, como si tienen con Europa, con Asia y con África, bueno, construyamos la ruta de la seda digital. Ayer me decía una muchacha en la presentación, una muchacha que fue a China como parte de los acuerdos que se hicieron para que todos los años vayan 100 jóvenes latinoamericanos a estudiar a China. Pero no son 100 jóvenes del partido de gobierno, son 100 jóvenes de todos los partidos, de todas las tendencias políticas. O sea, ellos quieren tener una integración. Pero no conocemos eso. Pero entonces hay que decir lo otro. Así como nosotros no conocemos a China, porque tenemos estereotipos, porque como yo decía ahí, cuando empecé a leer libros sobre China para tener una bibliografía, cuando revisaba la bibliografía de esos libros, toda era bibliografía occidental. Entonces, ¿a alguien se le ocurre hacer un libro sobre México sin consultar a los mexicanos, a los autores mexicanos, a los académicos mexicanos? Es imposible. Podrás hacerlo, pero dudo que te acerques mucho a la realidad. Dudo. Porque vas a tener una visión desde afuera estereotipada, vas a creer que México es de una manera y no vas a poder comprobar si lo es. ¿Por qué? Porque consultaste a otros que piensan igual que tú. Lo mismo pasa con China. Entonces yo traté de hacer un libro con autores chinos. Por suerte encontré información en inglés y en español, bastante, y pude entrevistar a los chinos, tuve esa posibilidad, y te dan pautas y te dan conocimiento sobre eso, sobre cómo enfrentar. Pero lo que quiero decir también es que los chinos no nos conocen a nosotros, y de eso tampoco se habla. No nos conocen, y aquí hay algunos compañeros que ya quiero aprovechar de saludar a los amigos que están aquí, César Chávez, Silvio Reyes, Homero Guillén, muchas gracias por venir. Los que ya han estado en la presentación de ayer y en otros programas se van a tener que repetir el plato, pero hay que decir eso, hay desconocimiento, y el desconocimiento tiene una explicación. América Latina fue el último continente en relacionarse con China. El primer país que establece relaciones con China es Cuba, en el año 59, después de la Revolución Cubana. Y todavía pasaron 11 años para que el segundo país tuviera relaciones con China, que fue el Chile de Allende. El presidente Allende estableció relaciones con China. O sea, en el año 71, hace apenas 50 años atrás, estamos hablando de un país con una historia de 5.000 años. Hace 50 años nos empezamos a conocer. El año 71 coincide porque es el año en que China entra a la ONU. Logra recuperar su puesto que nunca se le debe haber quitado en la ONU. Y ahí el jefe dio la orden de que ya todos podían tener relaciones con China. Y revisen ustedes cuándo se establecieron las relaciones de los países de América Latina con China, en la década de los 70. Ahora empezamos a celebrar el 50 aniversario, creo que México es este año, el 72, Venezuela es el 74. Pero van a ver que todo el 72, 73, 74, 75, y vamos a celebrar en esta década el 50 aniversario de todas las relaciones.
Y en eso estábamos cuando se inició la política de reforma y apertura. ¿Y qué pasó con la política exterior? Que la Cancillería se transformó en una oficina, en un ministerio de comercio exterior, y las embajadas en oficinas de comercio exterior. Entonces las relaciones de China con nuestros países eran con los empresarios y con políticos del más alto nivel, ni siquiera con todos los políticos. Por supuesto, no había relaciones con las universidades, no había relaciones con las organizaciones sociales, no había relaciones con organizaciones populares, no había relaciones con organizaciones científicas, académicas, con investigadores, con iglesias. O sea, con los actores de la sociedad no había. Y eso empezó a producirse apenas ayer, apenas en el 2012, cuando se produce un estremecimiento de la Cancillería china, y entonces surgen los guerreros lobos. Entonces hay un caso que es muy simpático. El embajador chino en República Dominicana, frente a algo que dijo Trump respecto de China, hizo un Twitter, el embajador chino en República Dominicana, y el Twitter decía: "Está loco". Nada más. No se refirió a nadie, todo el mundo lo entendió. Eso es insólito. Eso es insólito en la cultura, y en la cultura diplomática china eso es insólito. Pero entonces también uno ve al embajador en Brasil que cada vez que los hijos del presidente Bolsonaro dicen una barbaridad, le contestan. Y a veces le contestan con una solicitud de publicación en los periódicos más importantes. Lo mismo ocurre en Chile, lo mismo ha ocurrido en Venezuela con ciertas manifestaciones de los sectores terroristas de la oposición en Venezuela, a los que el embajador le ha tenido que responder. Entonces, ahora, en los años más recientes, que estoy hablando de 2, 3, 4 años atrás, es que empezamos a conocernos de verdad, y ellos empezaron a conocernos de verdad. Y les voy a decir algo: hasta el año 2019, o sea, 3 años atrás, los chinos todavía creían que podían desarrollar su modelo de sociedad y de Estado, teniendo una amistad placentera con Estados Unidos. Y lo que los hizo cambiar fue el abierto apoyo de Estados Unidos a los grupos violentos que trataron de producir una insurrección en Hong Kong. Cuando nos atacaban a nosotros, a Venezuela, permanecían indiferentes. No era su problema. Pero ahora, como nos atacaron y de forma directa, reaccionaron. Es decir, que nosotros también tenemos que entender que esa cultura milenaria, ese país de 5.000 años, en relación a América Latina son bebés. Son bebés. Y nosotros tenemos la responsabilidad, a través de estos espacios, de los estudios que se hacen, de darnos a conocer cómo somos. No puede ser que ellos crean que es igual México que República Dominicana que Argentina, Argentina que Ecuador, y Ecuador que Jamaica. No entienden la singularidad de nuestros países, no la entienden, no la conocen. Yo recuerdo que cuando el presidente López Obrador estaba dando clases, cuando el presidente López Obrador fue electo, no había tomado posesión, yo le dije: miren, el presidente López Obrador no va a ir a la cumbre. ¿Pero por qué? Si es el jefe de Estado, el presidente, la Constitución mexicana establece que el jefe de la política exterior es el presidente de la República. Sí, pero no se suben aviones. ¿Pero cómo? No sé, pregúntele a él. El problema de él, no se suben aviones. Se vanagloria de que su primer pasaporte lo sacó a los 50 años, y que cuando llegó a ser presidente había hecho 2 o 3 viajes al exterior. O sea, ¿y que acaso yo soy un espía para saber eso? ¿No? Eso lo sabe uno de leer. Bueno, esas cosas no las leen ellos, no las saben. Entonces me transformé en genio porque supe eso. Conoce bastante de México. Por favor. Entonces, lo que les quiero decir, lo que les quiero transmitir en esto que debió haber sido más breve, es que
el proceso de encontrarnos, de conocernos, es mutuo. El otro día me preguntaba un periodista en una entrevista que me hizo, ¿y cuál es la tarea? Yo le dije, la tarea es conocernos, pero mutuamente, no es que nosotros tenemos que conocerlos a ellos, pero tenemos que hacer que ellos nos conozcan a nosotros. Porque cada uno de nuestros países es singular, tiene tradición, tiene una cultura, sí, hablamos todos, casi todo el mismo idioma, y tenemos casi todos la misma religión, pero tenemos singularidades importantes que tienen que ver también. No tenemos una tradición histórica milenaria, pero la tenemos centenaria y muy rica, muy rica. Entonces, yo creo que esa es la tarea. Y Fausto, te quiero decir que en el año 97 yo soy profesor de la Escuela de Estudios, en ese momento era ya jubilado, pero era profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, que es la primera universidad más grande y más importante del país. Y entonces propuse en el año 97, también como ustedes, tener una optativa. Hay optativas en el quinto semestre de Relaciones Internacionales, hay un seminario que se llama Seminario de Área. Entonces los estudiantes optan en América del Norte, Europa, América Latina. Bueno, entonces yo propuse, como optativa, propuse dos. Propuse China y propuse África. El Consejo de Escuela, en reunión para discutir el tema, aprobó que se incorporara a África como estudio de área, pero China no, porque no era importante. En el año 97. Entonces, estas dificultades que ustedes enfrentan las tenemos en todas partes. El proceso de conocimiento de la importancia, como digo yo, quiero leer el último párrafo. Con esto quiero finalizar. Dice, se podrá estar de acuerdo o no con los principios políticos e ideológicos de China, o con su modelo de sociedad y de economía, pero nadie puede poner en duda que está estableciendo un nuevo patrón de conducta para una potencia en el escenario internacional. Ese comportamiento proviene de su historia y de su filosofía milenaria y señala una nueva ruta en su fusión con el marxismo-leninismo que permitió diseñar un modelo de sociedad socialista con características propias. Los pueblos del planeta deben estudiar y conocer esta experiencia grandiosa, realizada en el país más poblado del mundo y uno de los más extensos, para instrumentar políticas propias para su relacionamiento con China, sobre todo cuando estamos ante el país que sin ninguna duda será la próxima mayor potencia mundial. Muchas gracias. Las preguntas, los comentarios. Bueno, yo ya sé que amenacé con muchas preguntas, pero más bien, quizás, no sé cómo ves, pero También, claro. tenemos el honor de tener aquí a Una gran nuestros concurrencia de estudiantes, entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta. Adelante. Bueno, yo... Diga su nombre, por favor. me llamo Aldebarán. ¿Cómo? Aldebarán. ¿Aldebarán? Sí, Aldebarán. A mí me causa mucha, pues, incertidumbre el cómo podemos, o cuál fue su método, pues para de alguna manera, sin que el profesor Beri me regañe, quitarnos estos lentes occidentales, ¿no? Porque estamos acostumbrados a leer y a ver la historia así, ¿no? O sea, a través de un eje, pues, muy eurocéntrico. Entonces creo que es lo difícil, ¿no? O sea, como quitarnos esos lentes, destruirlos y empezar a ver el mundo, pues, como es, ¿no? O sea, porque no todo es norte-sur, no todo es arriba o abajo y existen matices dentro del escenario internacional. Entonces creo que es como la pregunta, ¿cuál es el método? ¿Cómo llegas a eso? ¿No? O sea, y también algo que me pareció muy, pues, interesante es que de alguna manera siempre buscamos el poder, ¿no? O sea, usted mencionaba que América Latina puede ser, pues sí, un bloque regional poderoso, pero ¿por qué seguir estas lógicas, pues sí, un tanto modernizadoras del poder, ¿no? O sea,
por qué se tiene que seguir así. Y eso sería todo. Si me permiten meter la cuchara, vamos a recoger 2 preguntas más y después te damos el micrófono. Sí, mi nombre es Fernando. Yo tengo una duda general un poco centrada hacia la política exterior tanto de México como de América Latina, porque, bueno, algo que yo aprendí en mis clases de política exterior es que realmente México, y no estoy seguro si también sucede en el resto de países de América Latina, no ha tenido una visión nacionalista a diferencia de otros países. La visión misma va cambiando de acuerdo a los sexenios y esta se adecua a las ideologías y visiones políticas de los mandatarios. Sin embargo, pues no se ha tomado una visión en cuanto a realmente cuáles son los objetivos que debería tomar la nación, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y algo que me llama mucho la atención es que precisamente este desconocimiento no solo viene por parte de México hacia China, sino en general a toda la región de América Latina. Yo antes de tomar la clase de estudios latinoamericanos realmente no tenía mucho conocimiento sobre pues cómo se había desarrollado la política y la historia a lo largo del tiempo en todos el resto de los países latinoamericanos, y sí me parece fundamental que pues tal vez se proponga la idea de buscar que China, tanto China como los países de América Latina, puedan llegar a conocer sus historias mutuamente, porque es algo que pues no se da realmente, tanto por parte de México hacia sus hermanos latinoamericanos, como hacia el exterior, porque realmente es algo que rara vez se habla. Y como ya había comentado mi compañera Aldebarán, generalmente siempre hablamos de la famosa historia universal, que en realidad es historia europea e historia norteamericana, y no es realmente una historia universal. Gracias. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas aquí, primero este lado y luego ya. Buenas tardes, mi nombre es Alexander. A lo largo de la exposición que mencionaron sobre los contenidos del libro, así como dentro de sus propias experiencias, me parece que lo que más destacaron fue la importancia del entendimiento del otro para poder comprender cuáles son sus motivaciones, sus intereses, sus anhelos, sus objetivos, qué es lo que busca exactamente. Y en el caso de China, como bien lo mencionaban ustedes, ha estado rodeado constantemente de una mística continua. Como mencionaba el autor, Sergio, hemos intentado comprender a China por su espalda, sin profundizar en lo que es, y constantemente, o mejor dicho, en las épocas recientes, se ha tildado a China como el siguiente gran hegemón, como la siguiente gran potencia. Pero mi pregunta, la que le quiero realizar es, bajo esta concepción occidental europea de lo que es una hegemonía, de lo que es una nación hegemónica, ¿cuál es la diferencia de esa percepción de una hegemonía occidental desde el concepto europeo, y de qué manera China concibe a lo que es una hegemonía, ya que las acciones que ha realizado a lo largo de sus 3 grandes revoluciones no son mínimas? Está claro que China busca algo, busca establecerse como un actor fundamental, como una hegemonía. Pero mi pregunta es esa: ¿cuál es la diferencia del concepto de la hegemonía ante el ojo occidental a cómo lo percibe China? ¿Cómo China se percibe a sí misma en este papel que ha buscado? Muchas gracias. Gracias. Contigo. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, primero gracias por cada una de sus perspectivas, y mi duda... ¿Tu nombre, por favor? Diana. Gracias. Es más bien, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta tanto México como América Latina para realmente empezar a construir un acercamiento con Asia y con China? Y también desde el ámbito académico, ¿qué mecanismos cree usted que deberíamos empezar a incorporar, no solamente desde los docentes, sino también desde el estudiantado, para empezar a realmente conocer a Asia, su cultura, su ideología, su filosofía, como usted lo comentaba, y quitarnos estos estereotipos que hemos estado cargando muchos años y que no hemos estado tan dispuestas y dispuestos a derrumbarlos? Entonces, más que nada sería esas 2 partes, la de los retos y los mecanismos académicos que podemos incorporar. Esto, gracias. Gracias.
Hola. Una más, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Leonor. ¿Cuál? Leonor. Antes que nada quiero agradecer por la exposición de su libro y a pesar de que no he tenido el placer de leerlo, creo que esta charla me permitió como apreciar este énfasis en los contextos no solo sociales sino también geográficos, porque anteriormente las herramientas no eran las adecuadas tal vez para establecer una necesidad en cuestión de establecer relaciones con países bastante alejados. Afortunadamente en la actualidad se han ido desarrollando este tipo de herramientas y facilidades tanto de comunicación como de transportación que nos permite ir como viendo panoramas más extensos. De igual forma me permitió como comprender cómo las sociedades no solo son como desde su política exterior, sino que hay toda una construcción compleja, unas construcciones sociales individuales que se apegan directamente a su praxis y a sus, pues valga la redundancia, a sus contextos, y que nos permite apreciar esta diversificación entre los sectores de América Latina y los sectores de Asia y principalmente China. Gracias. Gracias. Creo que hicieron muy buenas preguntas. Yo solo complementar quizás la primera, que es justo la de Aldebarán, si bien tu nombre, que es cómo llegaste tú a esta perspectiva no occidental, porque la verdad es que, aunque parece obvio, como tú dices, si vas a escribir de México, obviamente citas a autor, pero en realidad en la academia que se enfoca en estudiar China no lo hacen. Obviamente tenemos la barrera del idioma, ¿no? Y ya eso es como la primera respuesta y por eso no consultamos a los chinos. Pero tú hiciste este esfuerzo y me parece obvio, pero bueno, lo vincularía con esa pregunta, ¿no? Esa es la primera por ahora y ya después dejo las demás. Bueno, muchas gracias. Aquí hay preguntas que no tienen que ver necesariamente con el libro, se la pueden responder los colegas también, sobre todo las que tienen que ver con México. Sería responsable de mi parte ponerme a hablar de México con colegas mexicanos tan destacados. Sería una soberbia inaudita. Entonces, no me voy a referir a eso. Miren, tratando de reagrupar algunas ideas que se plantearon, bueno, lo que planteaba Aldebarán, lo que planteaba Mariana, sobre el método, sobre cómo. Miren, el 11 de abril del año 2002, Estados Unidos organizó, planificó y financió un golpe de Estado contra el presidente Chávez. Yo estaba aquí en México, estaba en Chiapas. Trabajé 5 años y medio en Chiapas. Y ese día prendí CNN y me di cuenta que estaban engañando, que estaban mintiendo. Y fue la última vez en mi vida que vi CNN. Nunca más la he visto. Tengo 20 años sin ver CNN. Aquí está, ahora está Silvio Rodríguez aquí. Pasado mañana va a ser un recital, un concierto. Hay una canción que se llama El Necio. En una de esas frases de esa canción dice que hay que asumir al enemigo. Hay que asumir al enemigo. Nosotros tenemos que asumir al enemigo. Estos medios de comunicación son nuestros enemigos. Entonces, una de las formas para ponerse al frente es asumir al enemigo y por tanto asumir lo nuestro como verdad. Nosotros tenemos grandes investigadores, grandes estudiosos que han parido en nuestros países de América Latina y el Caribe y tenemos que creer en ellos. Cuando tú haces una investigación sobre China, tienes que asumir su verdad. ¿Por qué tengo que partir del estereotipo de que la verdad es lo que dicen los otros? Les voy a contar una anécdota, que siempre la cuento. Otra cosa que se van a repetir el plato los que no han escuchado. En uno de mis primeros viajes, cuando estaba yo iniciando las investigaciones sobre China, un colega chino me dice: la filosofía política de ustedes tiene su origen en Aristóteles, en los siglos 4 y 5 a.C., en Aristóteles, en Platón, en Sócrates, y a partir de esa filosofía
dio origen a la ciencia política de ustedes. Pero es que en esos mismos siglos nosotros tuvimos a Confucio, a Lao Tse, a Mencio. ¿Por qué tenemos que copiarla de ustedes? ¿Por qué tenemos que analizar lo nuestro a partir de lo de ustedes? Si tenemos filósofos tan grandes como los de ustedes o más grandes. Los más grandes no, los chinos nunca dicen eso. Se lo agregué yo. Y a continuación me dijo otra cosa, me dice, miren, a ustedes les sirve el multipartidismo, les ha dado resultados. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Expresión de su ciencia política. Pero es que nosotros tuvimos 3000 años de guerra para unificar el Estado. Entonces, ¿cómo vamos a crear nosotros mismos las bases para nuevamente la desintegración del Estado? Acuérdense que los partidos políticos son partes, por eso el nombre, son partes de la sociedad. Entonces, en China hay dos palabras sagradas, que son estabilidad y unidad. Toda la política se construye a partir de eso, porque la unidad del país es la esencia de su funcionamiento. Entonces, son las cosas que uno empieza a entender de esas verdades que no conocemos, que son las verdades de ellos. En mi análisis, yo no soy un estudioso de Venezuela porque es muy complejo. Es el país de América Latina que más me cuesta entender. Entonces lo eludo, lo evito. Me resulta un poco más asequible otros países. Pero cuando yo hablo de Venezuela, no hablo de las fuentes del enemigo, jamás. Yo como Silvio lo asumo como el enemigo. Yo no hablo de la palabra adversario. Un adversario no te quiere derrocar, no te quiere destruir, no te hace pasar hambre. Eso lo hace el enemigo. Entonces, en términos metodológicos, Aldebarán, hay que ser valiente. Hay que ser capaz de asumir lo tuyo. En eso es lo que tú crees. Y ahí te vas a encontrar dos tipos de profesores. Los amplios, los correctos, los que creen en el estudiante, los que le dan la posibilidad, incluso sin estar de acuerdo con ellos, y los brutos, los estúpidos, los cerrados, que creen que cuando le estás planteando una idea distinta, los estás cuestionando. Eso te lo vas a encontrar en cualquier lugar, en cualquier país y en cualquier universidad. La palabra universidad viene del universo. Aquí cabe el todo. Aquí no puede haber nada cerrado. Porque la universidad es eso, es el todo, es el universo. Entonces, pero depende también de nosotros que lo asumamos con valentía. Que seamos capaces de defender lo que creemos, los argumentos que tenemos. Y para eso tienes que estudiar. Porque no puedes enarbolar una idea a partir de consignas, a partir de eslogan. Y suponer que eso es lo que va a calar. El profesor sí tiene derecho a decirte, no, demuéstramelo. Porque el conocimiento tiene que tener un sustento científico. Y si tú eres capaz de construir tu conocimiento y tu verdad a partir de un criterio científico y de elementos, no te lo pueden refutar. A lo mejor te cuesta al comienzo, pero te van a terminar respetando. Te van a terminar, eso te lo puedo asegurar. Si hay un profesor inteligente, aunque también hay profesores brutos, pero si hay un profesor inteligente, que son la mayoría aplastante, te lo va a respetar. Te lo va a respetar. Entonces, tiene que ver con una búsqueda. Todo está ahí. En los libros está todo. Y ahora también en internet. Ahí está todo. Si la tarea de uno es saber dónde buscar, qué buscar. Mira, yo mis exámenes en la universidad son por libro abierto. Yo le digo a mis alumnos, eso no sé cómo se llama aquí en México, eso que se llama, allá se llama chuleta, acordeón. Y yo le digo, hagan acordeones. Yo le digo a mis alumnos, hagan acordeones, porque hacer acordeón es un esfuerzo de síntesis extraordinario. Aprenden a sintetizar, pero no lo tengan debajo de la mesa, sáquenlo. Yo les quito los celulares cuando van a los exámenes, pero si quieren salgan, vayan a la biblioteca, pregúntenle a otro profesor, llamen a su papá, hagan lo que quieran. Cuando escriban, ahí es imposible que escriban dos iguales, porque si escriben dos iguales está mal.
eso sí que no está permitido. Eso sí no está, entonces, ahí tienes el reto de construir tu conocimiento, tu verdad. Te lo pueden decir los científicos más grandes, los libros más extraordinarios, pero al final tienes tú que construir tu verdad. Eso pasó con este libro. Yo asumí un reto, a partir de, ya les conté además que tenía una hipótesis que además era errónea, y no tuve temor en decir, estoy equivocado, estoy mal, tengo que cambiar eso. Hay que asumirlo con valentía, no quiero decir que yo soy valiente, mucho, pero hay que asumir la búsqueda del conocimiento con valentía. Y cualquier profesor inteligente te va a ayudar, tenlo por seguro. Y te repito, la mayor parte de los profesores son inteligentes, si no, no estarían, y menos en una universidad como esta. Eso es lo que podría decirte sobre eso. Ahora, ¿por qué el poder? Porque vivimos sociedades de clase. Y mientras no desaparezcan las sociedades de clase del planeta, lo que nosotros queramos obtener, lo tenemos que obtener a partir del poder, de lograr el poder. Es la esencia de la política. Ahora, el tema es para qué quieres el poder. Tú puedes querer el poder para favorecer a un grupo, un sector de la sociedad minoritario, que lo que quiere es el lucro, la ganancia y la ostentación. Pero tú también puedes querer el poder para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, y sobre todo de los más humildes. Hacer una sociedad más equitativa, más igualitaria, más participativa. Para eso necesitas el poder, porque no hay otro instrumento. No hay otro instrumento. Por la forma en que está estructurada la sociedad, por la forma en que está estructurado el Estado. Por supuesto que queremos romper ese Estado para construir uno mucho más equitativo y mucho más participativo, donde todos tengan espacio, porque todos tenemos espacio. Entonces, todos tenemos posibilidad de participar de ese espacio. Pero bueno, esa es la tarea. Y yo he aprendido con los chinos, hay un pequeño subcapítulo que es muy importante, en el capítulo de filosofía, que se lo recomiendo que lo lean primero. Yo lo puse ahí, no está bien puesto ahí. Se lo recomiendo que lo lean primero, son 3 páginas. Es el subcapítulo sobre el tiempo. Porque esa es la esencia de la incomprensión nuestra sobre China. Para nosotros el tiempo es finito, el tiempo termina con la vida. Para los chinos el tiempo es infinito, el tiempo se inicia con los antepasados, pasa por nosotros y tiene continuidad con lo que viene. Y eso es lo que le permite pensar a largo plazo. La Gran Muralla se demoró 2300 años en hacerla. Como decía Luis Armando, a nadie se le ocurrió decir yo no sigo porque la empezó el otro gobierno. No. Pasaron dinastías y dinastías y dinastías y siguieron haciendo la Gran Muralla. Entonces, ahí se impone lo que nosotros no tenemos en América Latina, que es la razón de Estado. Que alguien también le preguntaba, creo que Fernando parece, ¿no? Del tema de por qué las políticas son de gobierno y no son de Estado. Eso nos diferencia también de ellos. Ellos tienen políticas de Estado. Incluso, fíjense, yo jamás he escuchado en China, Mariana no me va a dejar mentir, una visión peyorativa de la historia o de algún emperador. Y los emperadores hicieron desastres, pero ellos rescatan lo bueno. Entonces la historia de China es la historia de lo bueno. ¿Qué importancia tiene lo malo? ¿Para qué sirve? Yo tengo otro interés académico e investigativo, que es el de la relación entre historia y relaciones internacionales, y en particular lo referido a nuestro libertador Simón Bolívar. O sea, acabo de terminar de escribir un libro que se publica el mes que viene, porque se conmemoran 200 años del encuentro entre Simón Bolívar y el general San Martín, el libertador del sur de América. Y es lo mismo, cuando empiezas a investigar, todo es que se pelearon, porque se reunieron en Guayaquil, el 26 y 27 de julio de 1822,
Y todo lo que se dice en todos los libros es que se pelearon, que San Martín era monárquico, que Bolívar era republicano y que uno le impuso al otro. O sea, todo lo que leemos es la historia de que el encuentro entre los dos más grandes libertadores, de las dos personalidades más importantes que ha parido este continente, fue que se pelearon. Nadie dice que no, que se encontraron después de vencer miles de retos, de perseverancia, de tesón, y que se encontraron para ponerse de acuerdo cómo terminar con el Imperio Español. Tenían una gran coincidencia, que tenían diferencias, por supuesto. Yo fui asesor en política internacional del presidente Chávez, y a mí me tocó acompañarlo en innumerables viajes por el extranjero. Y yo fui testigo de conversaciones de Chávez con Fidel, que era casi su papá, lo consideraba su padre político, y tenían diferencias, y discutían. Yo fui testigo de discusiones de Chávez con Lula, y tenían diferencias, y a veces diferencias profundas, pero va entonces uno ahora a escribir sobre la diferencia. ¿Qué gana? ¿De qué sirve? No, hay que escribir sobre lo que se construyó, sobre el aporte. Bueno, lo mismo pasa con esto. Uno tiene que tratar de construir, de escribir, de estudiar sobre cómo se construye, y eso lo aprendí yo de los chinos. No hay una visión peyorativa de la historia, no la hay. Hay una visión constructiva de la historia, de entender que ellos llegaron a ser lo que son hoy porque tienen 1000 años de construcción donde cada quien aportó, unos más, otros menos, y también hubo unos que cometieron errores, que hicieron desastres, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros logramos comprender eso, entonces vamos a poder, cuando nosotros logramos comprender eso, y cuando nosotros logramos saber elegir nuestras fuentes de información, porque muchas veces leemos al enemigo y lo reproducimos, se lo mandamos a los amigos con la siguiente frasecita: miran lo que dicen estos locos. ¿Y dónde está tu análisis crítico? Porque, por ejemplo, si vas a mandar algo donde se dice X cosa en la que tú no estás de acuerdo, podrías poner abajo: mira, yo creo que este planteamiento de CNN es equivocado por esto. Ahí estás ejerciendo una labor positiva. Pero cuando nosotros mismos reproducimos la propaganda del enemigo, nosotros hablamos de que hay una visión peyorativa sobre nosotros de parte del norte, pero es que nosotros ayudamos a construirla, y nosotros tenemos que ayudar a destruirla para construir la nuestra, que es la verdadera, porque es la que creemos, es la que permite construir lo que somos. No sé si está bien, Fernando. Sobre el tema de la hegemonía que plantea Alexander, y es interesante ese tema. Mira, en la Constitución china, creo que en el preámbulo, o en un artículo, en los primeros, está prohibido expresamente la hegemonía. O sea, China plantea en su constitución la lucha contra el hegemonismo. Y tú no vas a encontrar, yo no he encontrado nada más, nadie en China, no sé tú, Mariano, o los colegas, que algún chino te diga: nosotros estamos trabajando para ser la mayor potencia del mundo, para ser el hegemónico, para imponer nuestros criterios, para... No hay ninguna intención desde ese punto de vista. China no tiene 800 bases militares como Estados Unidos en el mundo. China tiene un sexto, siendo un país que tiene 5 veces la población de Estados Unidos, tiene un sexto, su gasto militar es un sexto del de Estados Unidos. Esta semana, la próxima, China va a votar su tercer portaaviones. ¿Y por qué hablo de los portaaviones? Porque los portaaviones es el arma ofensiva por excelencia. Unas fotos de satélite sobre el portaavión. ¡Oh, sorpresa! El portaavión no se va a mover con energía nuclear, se va a mover con energía convencional. O sea, los chinos están autolimitando las posibilidades de ese portaavión de mandarlo a América o a África. No,
Los chinos quieren tener un portaaviones para alejar los aviones de los portaaviones de Estados Unidos de su territorio. No entendían, los analistas militares no lo podían entender. Eso lo descubrieron hace un año, porque hasta ese momento lo tenían cubierto. Cuando lo sacaron porque ya no podían seguir construyendo cubierto, se dieron cuenta de eso. O sea, un portaaviones en el siglo XXI movido por energía convencional. Si tú estás pensando en la hegemonía global, tú construyes un portaaviones nuclear que tenga autonomía para ir al fin del mundo. Entonces, eso que nosotros decimos, lo acabamos de decir nosotros, creo que hasta los 4 lo dijimos, que China se va a proponer, que China pronto va a ser la primera potencia del mundo. Eso no lo dice ningún chino, lo decimos nosotros porque estamos acostumbrados a compararnos y a ser el mejor. No existe eso en China, no hay ambición no hay ambición. La política exterior china se basa en el ganar-ganar, está escrito en la doctrina de política exterior. Cuando se construye, han invertido $300.000 millones en la ruta de la seda. El presidente Biden asumió como gran cosa, en la reunión que tuvo el mes pasado con los mandatarios de la Asociación de Estados del Sudeste de Asia, anunció pomposamente que Estados Unidos iba a destinar $150 millones para los países de la ASEAN. China $300.000 millones, creo que es el 0,2% que lo va a destinar a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué? Y eso ya no es la dictadura del proletariado ni el marxismo, eso es confuciano. Confucio le recomendaba a los emperadores que él asesoraba que no enviara ejército, que enviara calígrafos, pintores. Confucio, el fundador del soft power, es el primero en la historia que utilizó el soft power. Entonces, no existe el concepto de hegemonía. Ellos lo que quieren es resolver su problema. El primer problema ya lo resolvieron el año pasado, que es el de la pobreza extrema. En el año 2049 quieren desaparecer totalmente la pobreza y hacer que su gente viva bien. Y de paso entienden que para que ellos vivan bien tienen que vivir bien los otros. Y eso tiene que ver con la filosofía tradicional. Cuando estudiamos a Lao Tse, cuando estudiamos a Mencius, vamos a entender eso. Por eso es que cuando tú estudias la política exterior de China te vas a dar cuenta que la primera prioridad de la política